Ahí está grabando. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo en dónde se les complicó? ¿Entendieron el PowerPoint con la explicación del No, logaritmo? no pude abrirlo, pero Claro, sí, mandanos acá. sí, no pude abrirlo en el celular ni desde la computadora. ¿Y el resto? No, no, tampoco. Una sola compañera creo que pudo abrirlo. ¿En Y ella nos serio? pasó captura. Sí, O sea que mi explicación no fue, porque yo lo que hice en cada página fue explicarles, les grabé un audio, estuve 3 días para hacerlo, les grabé un audio y les explicaba en cada uno. A ver, lo voy a poner ahora, si quieren, porque total es cortito. Lo voy a buscar. A ver si les comparto la pantalla, capaz que... Profe, el audio no se podía, pero las fotos yo fui la que pudo, pero no llegué a entender todo. Porque después cuando veía las actividades, es como que a pesar de la explicación que había, no llegaba a entender del todo. Lógico. Bueno, a ver, yo voy a hacer lo siguiente. Les voy a compartir la pantalla, a ver si lo podemos ver juntos. A ver, ahora están viendo ustedes el PowerPoint, sí. Sí, Sí. ¿sí? Bien, yo lo voy a poner a ver y ustedes me dicen si escuchan. No, profe, no se escucha. ¿No se escucha? Bien, No, perfecto, no hay ningún problema. Se los explico yo. Esto lo están viendo, ¿sí? Bien. Eh, todo junto se llama potencia. Una potencia era una multiplicación abreviada. Teníamos un número que, como en este caso está elevado al cubo, teníamos que multiplicar al 2 3 veces, ¿sí? Y cada uno de estos elementos, si bien todo junto se denomina potencia, esta es la base, este es el exponente y este es el resultado, ¿sí? sí. Bien. Raíz, también operación conocida para ustedes, tenemos en este caso raíz cúbica de 8. ¿Qué es la raíz cúbica? Teníamos la base o radicando un índice y lo que me está preguntando esta raíz es qué número elevado al cubo me da como resultado 8. ¿Sí? ¿Qué número elevado al cubo me da como resultado 8? Y existe otra operación que está muy relacionada con las dos anteriores que se denomina logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Se lee logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? ¿Qué significa logaritmo en base 2 de 8? ¿Qué es lo que me está preguntando? Perdón, me está preguntando, ¿a qué número tengo que elevar esta base? ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé como resultado 3? Perdón, 8, para que me dé como resultado 8. La respuesta es el número 3. Si yo al 2 lo elevo al cubo, me da como resultado 8. ¿Sí? Sí. Entonces, acá tenemos las tres operaciones. Si nosotros miramos las tres operaciones, las tres vinculan al 2, al 3 y al 8. Miren, 2, 3, 8. 2, 3, 8. 2, 3, 8. Las tres operaciones vinculan a los tres números, pero cada una de ellas me pregunta por algún número en particular. La primera, por el resultado, me pregunta, ¿cuánto me da si yo al 2 lo multiplico 3 veces? Me da 8. Después, acá en la raíz me está preguntando por la base de la potencia. Si nosotros miramos esta potencia, tenemos como base al 2.
¿sí? Como exponente al 3 y el 8 que es el resultado. Entonces, al aplicar esta propiedad raíz cúbica de 8, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál sería la potencia, perdón, cuál sería la base de la potencia si el exponente fuera 3? Y el resultado, para que el resultado dé 8. Entonces la respuesta es, respondo con la base de la potencia, 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo me da 8. Y el logaritmo, en cambio, me dice, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Qué me está preguntando? Por el exponente. Me está preguntando cuál sería el exponente si yo, al cual tengo que elevar al número 2 para que el resultado me dé 8. ¿Entendieron? Sí. Sí. ¿Hasta acá? Entonces, Sí, sí. fíjense que están emparentadas las tres operaciones, ¿sí? La del logaritmo. Cada vez que me aparece un logaritmo, ¿qué me está pidiendo? Una potencia, un exponente. Me está preguntando cuál es el resultado del exponente, ¿sí? Eso es lo que me pregunta el logaritmo. Veamos más ejemplos. Tenemos logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. ¿Por qué? La pregunta sería, 3 elevado a qué me da 9, y 3 al cuadrado. Por eso es un 2, ¿sí? Porque 3 al cuadrado es 9. Acá, logaritmo en base 2 de 16. La pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé como resultado el 4? 16, perdón, y es 2 a la cuarta, ¿sí? Lo mismo con el resto. Logaritmo en base 5 de 125 resulta ser 3 porque 5 al cubo es igual a 125. Y esta, que es medio tramposa, o se empieza a complicar, es logaritmo en base 4 de un cuarto es igual a menos 1. Acá tenemos que, ¿por qué es menos 1? Porque fíjense que acá tengo como base al 4 y como argumento del logaritmo un cuarto. Lo que se produjo fue que se invirtió numerador con denominador. El 4, si yo lo doy vuelta, lo invierto, me queda un cuarto. Entonces, por eso el resultado es menos 1. El exponente negativo es el responsable de invertir numerador con denominador. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Bien. profe. Entonces, definición de logaritmo. Tenemos logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a la c es igual a b. Esta es la definición de logaritmo, ¿sí? Tenemos la base del logaritmo, la base, el argumento y el resultado. Y cuando se cumple esto, si y solo si, quiere decir este símbolo, la base elevada al resultado es igual al argumento. La base elevada al resultado es igual al argumento. ¿Sí? Hay dos consideraciones que hay que tener en cuenta. La base, que es este numerito que va acá, tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. ¿Por qué mayor que 0? No puede ser negativo. Es por definición, no puede ser negativo. Mayor que 0 es positivo. ¿Sí? Todos los números mayores que 0 son positivos, pero a su vez no puede valer 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo como base al 1, y digo logaritmo en base 1 de 5, al 1, por más de que yo lo eleve a cualquier número, siempre me va a dar 1. 1 al cuadrado, 1. 1 al cubo, 1. 1 a la 10, 1. 1 a la 80.000, 1. Siempre la potencia de 1 me va a dar 1, por eso no tiene resultado y no se puede resolver, ¿sí? Sí o sí, la base, si la base es 1, el argumento tiene que ser 1 porque no me puede dar otro resultado. Por eso tiene que ser distinto de 1. Y por otro lado, el argumento, este valor que está acá adentro, que con esto vamos a trabajar un montón, el argumento tiene que ser mayor que 0. No puede ser ni 0 ni un número negativo. No existe el logaritmo en base 2 de menos 3. No existe. ¿Sí? Profe, Sí, en el ejercicio, hay un ejercicio que dice logaritmo de 2 menos 8 hay como argumento. claro. Entonces,
no podría ver. Entonces no se podría resolver. ¿En dónde estamos? ¿En qué ejercicio es ese? 11D. 11D. Logaritmo en base 2 de menos 8. Perfecto. Ese no se puede hacer. No se puede resolver. ¿Sí? Profe, y el de abajo que dice logaritmo, pero no tiene el número de abajo, que es base, no tiene base, es igual a Ah, 0,00001. bien, ese. Tampoco se puede resolver porque es... Bueno, ahí lo que tenemos en la parte, yo no lo tengo abierto, pero ustedes se fijaron en la parte de la teoría. ¿Quieren que abrimos la teoría? En la teoría dice, el logaritmo de la base es 1 y da un ejemplo que dice el logaritmo con base 1 de 10 es igual a 1 y después están las flechas. Quieren que lo voy a abrir y lo comparto con ustedes. Okay. Bien, ahora sí, ¿ya ven la teoría? Sí. Bien. Bueno, esta es la Sí, profe. definición como yo se las había mostrado, ¿sí? Y acá les explica que si la base es 10, recibe el nombre de logaritmo decimal y se simboliza como logaritmo en base 10 de b, pero obviamos ponérselo. Entonces me queda logaritmo solo, sin base, pero no quiere decir que no tiene base, significa que la base es 10. Cuando no tiene base, es porque la base es 10, ¿sí? Ah, ok. ¿Está bien? Bien. Y Sí, después, por otro lado, si la base es el número e, ¿lo conocían al número e? No, El número pi, ¿lo conocen? sí. Bueno, el número e es como el número pi. Es parecido, pero tiene otro valor. Y se llama número de Neper, natural o neperiano. Es el número, porque lo descubrió el matemático Neper. Entonces por eso se lo denominan número de Neper. Y el valor que tiene, a diferencia del pi, es 2,71 y pico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un logaritmo con esa base e, en realidad, ven que acá lo dice, el logaritmo en base e, en realidad, a ver si lo puedo agrandar un poquito esto. Ahí está, así lo pueden ver un poquito más clarito. Ahí está. ¿Ven que dice logaritmo en base e de b? Sí. Bueno, se escribe, en lugar de ponerle el logaritmo en base e, se escribe directamente ln, que es logaritmo natural. ¿Sí? Logaritmo natural se llama. No, ok, sí. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Bien. Sí, profe. Bueno, ahora, quiero volver. Bueno, ya que estamos, si quieren, hablamos un poquito de estas propiedades, ¿sí? Sí, profe. ¿Saben lo que es una propiedad en matemática? Sí. ¿Qué, profe? No escuché. Si saben lo que es una propiedad en matemática, Eh, difícil. o sea, Bueno, te los explico yo. Una es, propiedad es un camino alternativo. ¿Vieron, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos propiedad distributiva o cualquier otra propiedad? ¿Sí? En realidad, de lo que se trata es de que si yo aplico esa propiedad, voy a llegar al mismo resultado, por eso lo puedo aplicar, pero por otro camino, utilizando otro camino. Entonces, eso es una propiedad. Es decir, que es algo que yo puedo aplicar porque no me va a modificar la respuesta. ¿Sí? Es otro camino alternativo para llegar a una respuesta. ¿Y para qué existen las propiedades? Para aplicarlas cuando sea necesario y que me ayudan a resolver una cuenta. ¿Sí? A veces hay ejercicios que si no aplicamos propiedad distributiva, por ejemplo, no podríamos resolver una ecuación. Entonces, la propiedad distributiva es un camino alternativo que me va a permitir resolver esa cuenta. ¿Está bien?
No siempre son útiles Sí, las profe. propiedades. A veces nos complican en lugar de aclararnos. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de utilizarlas o no. Depende de si me va a favorecer o me va a complicar. ¿Está bien? Pero tenemos que conocer que existen. Entonces, propiedad de los logaritmos. Tenemos, el logaritmo de 1 es 0. ¿Por qué? Porque yo tengo logaritmo en base a de 1. ¿A cuánto tengo que elevar la a para que me dé como resultado 1? Si nos acordamos de la propiedad de que de la potencia, que dice que todo número elevado a la 0 me da 1, entonces concluimos que el exponente tiene que ser 0. Y por eso me queda que a la 0 es igual a 1, y el resultado es 1. Es decir, cada vez que el argumento de un logaritmo, sea en la base que sea, me dé 1, entonces el resultado va a ser 0. ¿Sí? Esa es una de las propiedades. La otra propiedad, Sí. fíjense, acá, tenemos logaritmo en base a de a. ¿Qué pasa con la base y el argumento en este caso? ¿Cómo son? Igual. Iguales. Siempre que la base y el argumento sean iguales, me va a dar como resultado 1 el ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, vamos acá. Este logaritmo, como no tiene base, dijimos que tiene base 10. 10 elevado a qué número me va a dar 10? A la 1, no queda otra. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Agus González, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Bienvenida. Bueno, yo sigo esperando gente, ¿eh? Son re poquitos todavía, pero bueno, vamos a continuar nosotros, los que estamos. Bien, seguimos acá entonces. Tenemos, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Se acuerdan que el rosco matemático que yo les hice hacer, que era Sí, profe. justamente para que ustedes pudieran reconocer qué significa cada palabra? Acá, en matemática usamos algunas palabras claves todo el tiempo. Acá, por ejemplo, aparece producto y aparece factores. Entonces, es imprescindible que ustedes sepan reconocer qué es un producto y qué es un factor. Un producto era el resultado de una multiplicación y un factor eran los elementos que componen una multiplicación. ¿Está bien? Entonces, miremos acá. ¿Qué tenemos en este logaritmo? ¿Qué tenemos en este logaritmo? En el argumento hay un producto, dice x por y. En el argumento, entonces, tenemos un producto que dice x por y. Y la propiedad, lo que me dice es, ¿cómo se puede escribir esto de otra manera? ¿De qué otra manera puedo escribir esto? Como la suma de los logaritmos de los factores. Lo que hice fue transformar esta multiplicación y este logaritmo que tenía un solo logaritmo en dos logaritmos. La suma de dos logaritmos. Ahora, ¿qué base tienen estos dos logaritmos? La misma. La misma base que tenía. Entonces, cuando yo tengo un producto adentro del argumento, lo puedo convertir en la suma de los logaritmos de los factores. ¿Sí? Con la misma base que tenían. ¿Está bien? Acá les Sí, aclara profe. que x e y tienen que ser mayor que 0, que era parte de la definición, siempre. El argumento siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Bien, miren acá el ejemplo. Tenemos logaritmo en base 3 de 27 por 9. ¿Yo podría hacer 27 por 9 la cuenta? Sí, podría. Y después tendría que pensar 3 elevado a qué número me daría como resultado ese número enorme que no me voy a dar cuenta nunca. O sea, es muy difícil. Entonces, me resulta más fácil aplicar la propiedad, separar ese producto en una suma, y me queda logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 9. 3 elevado a qué número me da 27? 3. 3. Entonces, el resultado de este logaritmo es 3, y lo pude hacer pensando rápidamente, ¿sí? Y el logaritmo en base 3 de 9, ¿a qué es igual? 2. A 2. 3 más 2 es 5. Este es el resultado final. Con lo cual, es mucho más fácil resolver esto mentalmente aplicando la propiedad que si yo hubiera hecho la cuenta de 27 por 9.
me hubiera dado un número muy alto y no me hubiera dado cuenta nunca que era 3 a la 5, ¿sí? O iba a estar un rato más largo. Entonces, este es, digamos, la riqueza de las propiedades, que por un camino alternativo yo puedo resolver más fácilmente la operación, ¿sí? Bien. Vamos a esta parte. Tenemos logaritmo de un cociente. Acá tenemos un cociente, ¿sí? El cociente es una división. Logaritmo en base a de x dividido y. ¿En qué se transforma? En una resta. En una resta. En lugar de una suma, como teníamos en un producto, si es una división, se transforma en una resta. Y el procedimiento es exactamente el mismo. El logaritmo va a estar en la misma base las dos veces y primero, ¿quién va? Esta era una fracción, ¿sí? La fracción tiene numerador y denominador. ¿A quién pusieron Primero va el numerador. Primero va el logaritmo del numerador, menos, y después va el logaritmo del denominador, ¿sí? Y de esa manera, en este caso, por ejemplo, fíjense la cuenta que teníamos que hacer acá. 216 dividido 36. Lógicamente hubiéramos necesitado calculadora. Mentalmente no podemos hacer esa cuenta, ¿sí? Así que bueno, y al dividirlo me queda 6 a la 216, el logaritmo en base 6 de 216, que si bien es un número grande, no es más fácil multiplicar siempre que dividir. Si yo hago 6 por 6 me da 36, y lo vuelvo a hacer por 6 y me da 216. Es más fácil que la otra cuenta. Y bueno, hacemos cada uno de estos logaritmos y me da como resultado 1. ¿Sí? Bien. Sí, pero... Otra propiedad, logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Fíjense que otra vez tenemos mucha terminología matemática. Potencia, producto, exponente. ¿Qué era una potencia? Un número elevado a otro. ¿Qué era un producto? Una multiplicación. ¿Y qué es el exponente? Es el número al cual está elevada la potencia, la base de la potencia, ¿sí? Bien, Sí, entonces, fíjense acá, tengo logaritmo en base a de una potencia, b elevado a la n. ¿Y qué es lo que me dice la propiedad? Que este exponente lo puedo pasar adelante multiplicando el logaritmo, ¿sí? Fíjense que la única diferencia entre esto y esto que tenemos acá es que este exponente pasó a estar multiplicando el logaritmo, ¿está bien? Sí. Como sí, que profe. el exponente baja adelante del logaritmo y lo multiplica. Entonces, hasta acá, miren el ejemplo. Tengo logaritmo en base 5 de 625 al cuadrado. Lo que hago es, como esto es potencia de todo el argumento, lo bajo adelante y calculo el logaritmo en base 5 de 625, que me da 4, y lo multiplico por 2 y ese es el resultado final. ¿Sí? Bien, entramos en los últimos 10 minutos. Sí, profe. Entramos en los últimos 10 minutos. Cuando se corta, como tenemos tiempo, tenemos 2 horas de clase hoy, ¿no? Debería, no me acuerdo. Sí, tenemos 2 horas. Cuando se corta, armo otra. ¿Sí? Buenísimo, sí. Bueno, entonces, hasta acá eran las propiedades. Por último, faltaba el cambio de base. ¿Para qué me sirve el cambio de base? Si nosotros tenemos calculadoras comunes, hay gente que sí, pero la mayoría de las calculadoras no le puedo poner base, solo tiene base 10 y logaritmo natural. No puedo calcular un logaritmo en base 2, en base 3, en base 5, no se puede. Entonces, en ocasiones es conveniente hacer un cambio de base para poder hacer un cálculo. Y miren, prestemos atención a la parte teórica. Acá tenemos logaritmo en base a de b. Yo le quiero cambiar la base a este logaritmo, no quiero que sea A, quiero que sea cualquier otra. En este caso, para la explicación, es en base C. Lo voy a abrir un poquito más para que se vea más clarito. Bueno, no lo puedo correr. Pero acá dice base C.
¿sí? Es otro logaritmo, es otro número cualquiera. Ahora, quiero que presten atención. Estos dos logaritmos aparecen los dos con base C, ¿está bien? Ya no aparecen con base A, porque les cambié la base. Ahora, esto que tengo acá es una división de dos logaritmos. Logaritmo en base C. ¿Quién es este argumento? Si miramos acá. El argumento original. Entonces, quiere decir que el argumento original va a ir arriba. ¿Y quién es el argumento de este logaritmo de acá del denominador? La base. ¿Está bien? Yo lo que siempre les Sí. digo es, si nosotros lo miramos esto así, si nosotros lo miramos, claramente B está más arriba que A. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. A está como por debajo y B está por arriba. Bueno, es eso lo que hay que respetar. Cuando hago un cambio de base, elijo la base que yo quiera, en este caso es base C, acá eligieron base 10 y acá eligieron logaritmo natural. Pero todas las veces B es el argumento del de arriba y A es el argumento del de abajo. ¿Sí? Voy a tener que ir a buscar un poquito de agua. Bueno, hasta acá vamos bien. Ahora cuando se corta, mientras se conectan de nuevo, voy a tomar agua. Bueno, ¿entendieron hasta Profe, acá? Sí. ¿Alguna pregunta? no, hasta ahora no. ¿Hasta ahora no? Bien, genial. Vamos entonces a la parte de ejercitación. Hay un ejercicio de eso último que explicó, profe, que es Sí. logaritmo en base 7 y tiene un 2 al cubo. Ahí después, o sea, hay que decir si es igual o no es igual, porque puso como dos ejemplos. O sea, Bueno, dos bien. partes. Y Bueno. pone 3 por logaritmo Espera, que yo no te puedo seguir porque no sé el ejercicio. Decime concreto el ejercicio y lo vamos viendo. 12b. 12b. Bien. Acá nosotros No, tenemos 12b. si identificamos acá adentro, igual me quedaba por explicarles el E también, pero bueno, vamos con este B. Acá lo que yo tengo es, dentro del logaritmo, del argumento del logaritmo, un producto. Recordando las propiedades de la potenciación, cuando yo tenía un producto en el argumento, ¿en qué se transformaba? En una suma. En una suma. Entonces, lo que tengo acá al lado, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron un factor del producto y lo pasaron adelante multiplicando. ¿Es así como se resolvía esto? No. No, habría que haberlo transformado en una suma. Entonces, ese está mal. ¿Sí? Sí. Vamos Sí. al 11e. Sí. Para poder resolver ese logaritmo dice que hay que aplicar la definición. El tema es que yo tengo que pensar que la base de este logaritmo, como no tiene nada, es 10. Es 10. Es 10. Ahora, este número escrito así como está, se me va a complicar, entender porque es con coma. Lo conveniente sería ahí pasarlo a fracción. Si nosotros lo pasamos a fracción, nos queda 1 sobre, ¿cuántos ceros? 1 sobre 1 y 6 ceros. ¿Está bien? Porque tengo 6 decimales, 6 lugares atrás de la coma, ¿está bien? Entonces me quedaría 1 sobre el 1 seguido de 6 ceros. Ahora, como tengo una fracción y la base es 10, ¿qué es lo que pasó con el 10, con el resultado de la potencia de 10? Me pasó a estar en el denominador, con lo cual, como lo tengo al revés, el resultado del exponente va a tener que ser negativo sí o sí. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Bien. A ver si yo voy acá. Uy. ¿Están viendo lo mismo que yo ahora? Sí. Bueno. A ver, la pregunta sería,
Ah, no, creo que lo tengo acá. Ahí está, logaritmo. Ah, no tenía base. Logaritmo, yo lo tendría que escribir de la siguiente manera. Esperen que lo encuentre. Así. 1 sobre... ¿Hasta ahí lo ven? ¿Ven lo que estoy escribiendo? Sí, Bien, tengo logaritmo, ahí lo escribí en forma de fracción. Y ahora lo que tengo que pensar es, este 10 que tengo acá abajo, ¿elevado a qué me da esto? Acá claramente este 10 este número es una potencia de 10. ¿Qué potencia es? Lo voy a volver a escribir. Me quedaría logaritmo de 1 menos. sobre 10 elevado a la 6, ¿no? Sí, ¿Me siguen? Hasta acá es lo mismo. ¿Entendieron la forma que escribí? sí, Bien, y 10, sí. ¿elevado a qué valor me va a dar esto? Fíjense que el 10 ahora no está arriba en el numerador, está en el denominador. O sea que sí o sí, este resultado va a tener que ser negativo. Sí o sí va a tener que ser negativo. ¿Y a cuánto me va a quedar elevado? ¿A menos 6? A la 6, porque ya me lo dice ahí. ¿Sí? Con lo cual, este resultado, no sé por qué me fue quedando más abajo, pero bueno, sería así. ¿Lo ven? Sí, 1 sobre 1.000.000 es equivalente a 1 sobre 10 a la 6. Y 10 a la 6, el logaritmo en base 10 de 1 sobre 10 a la 6 es menos 6. Menos porque invirtió numerador con denominador. Y 6 porque es a lo que estaba elevado finalmente. ¿Sí? sí. Bien. Este entonces quedó aclarado. ¿Qué otro? No entendieron. El D. ¿Este? No, el 12. 12D. El 12D. Bien. Tratemos de identificar qué es lo que tenemos acá. Tenemos logaritmo en base 2 de 2 al cubo. No, base No, ¿qué dice? Base 7, no veo nada. Ni con lentes veo. Ahí está. Logaritmo en base 7 de 2 al cubo. Bien, prestemos atención. Primero pensemos que si esto era una potencia, ¿qué me decía la propiedad de la potencia?